Bueno, buenas tardes nuevamente. Ahora siguiendo con las determinaciones que vamos a hacer dentro del módulo de física de suelos, dentro del taller de recursos naturales 2, vamos a proceder a sacar las muestras para la determinación de densidad aparente. Para la determinación de densidad aparente, bueno, en propiedades edáficas y fertilidad, vamos a hablar bastante de este tema, de esta propiedad física del suelo. Lo que necesitamos sacar es una muestra que denominamos sin disturbar. O sea, básicamente es una muestra que conserve la estructura tal cual como está en el lote. En este caso en el lote del cultivo de avena. Y para eso vamos a utilizar unos cilindros que denominamos cilindros de densidad aparente, que son cilindros de acero inoxidable de unos 100 centímetros cúbicos de volumen aproximadamente, que tienen unos de 5 a 7 centímetros de altura y de 5 a 7 centímetros de diámetro. Esas son más o menos las medidas que se usan de los cilindros, que son, como les decía, de acero inoxidable, y en uno de los bordes tienen un bisel hecho, que es el bisel que vamos a utilizar para introducir el cilindro dentro del suelo. Como les dije, para la determinación de densidad aparente, o estos cilindros también los utilizamos para la realización de las curvas de retención hídrica del suelo, que eso también lo vamos a ver en propiedades edáficas y fertilidad. Necesitamos sacar entonces la estructura tal cual como está en el lote. Entonces debemos introducir este cilindro para tomar una muestra de volumen conocido, que va a ser el volumen interno del cilindro, y sin disturbar la estructura. Entonces debemos introducir el cilindro con mucho cuidado. Siempre para tomar la muestra en los cilindros de densidad aparente conviene que el suelo esté húmedo. Podríamos decir que esté en capacidad de campo o en un contenido de humedad cercano a capacidad de campo, porque facilita mucho introducir el cilindro y no tener que golpear el cilindro para poder tomar la muestra. Hoy vinimos a tomar la muestra, hace rato no llueve, por lo que el suelo está bastante seco. Entonces igualmente vamos a tomar la determinación, pero bueno, no sería lo óptimo o lo recomendable, ¿sí? Siempre esperar que el suelo esté húmedo para la toma de muestras. Y bueno, otro detalle a tener en cuenta, nosotros el valor de densidad aparente lo vamos a utilizar para calcular la humedad volumétrica y posteriormente calcular la lámina de agua que tenemos almacenado en el perfil de suelo. Entonces, como estamos determinando la humedad gravimétrica en los estratos de 0,15, 15,30 y 30,45, ahora necesitamos conocer el valor de densidad aparente en los tres estratos, 0,15, 15,30 y 30,45. Que obviamente, como varía el contenido de materia orgánica, puede variar la textura, varía la estructura del suelo, entonces va a variar el valor de densidad aparente. Por eso necesitamos determinar la densidad aparente en las tres profundidades. Otra cuestión a tener en cuenta con la determinación de densidad aparente, que es una propiedad bastante variable, ¿no? O sea, podemos encontrar algún hueco dejado por alguna raíz, o por algún bichito del suelo, o por alguna labranza, ¿no? Entonces normalmente se toman mayor cantidad de repeticiones que las que tomamos para la determinación de humedad. La determinación de humedad es bastante estable, presenta poca variación espacial, por lo que estamos tomando 3 muestras, pero en el caso de los cilindros de densidad aparente siempre conviene como mínimo tomar 5 repeticiones. O sea, de cada estrato tener 5 cilindros de densidad aparente, para poder tener una estimación de la variabilidad que hay en el terreno. ¿Qué más? Bueno, como les dije, con el valor de densidad aparente vamos a calcular la humedad volumétrica y posteriormente la lámina. Es por eso que necesitamos el dato. Para el muestreo en los 3 estratos, en el primer estrato, que va de 0 a 15, tomamos una muestra de densidad aparente. Estos cilindros tienen 5 centímetros de altura. Tomamos la muestra de 5 a 10 centímetros. ¿Sí? En el segundo estrato, que va de 15 centímetros a 30 centímetros de profundidad, vamos a tomar la muestra desde 20 centímetros de profundidad a 25 centímetros de profundidad, para que sea representativo de ese estrato. Como les comenté previamente, el perfil del suelo, sobre todo donde está el cultivo de avena, está bastante seco, hace rato que no llueve. Vemos, bueno, el gran desarrollo de raíces que hay en los primeros 30, 40 centímetros. Entonces, al estar bastante seco el perfil del suelo, nos dificulta la toma de muestra de densidad aparente. Entonces nos vamos a ayudar con una masa de goma. Pero bueno, recuerden, como les comenté, que no es lo óptimo. Lo óptimo sería introducir el cilindro efectuando la fuerza con la mano, ¿sí? Con el peso de uno mismo debería entrar el cilindro para no disturbar no romper la estructura, no modificar la forma en la que están agrupadas las partículas del suelo. Pero bueno, en este caso ya probamos previamente, está muy duro el suelo, es imposible introducir el cilindro solamente con el peso de uno. Entonces
para tener el dato, nos vamos a ayudar con una masa de goma. Y en este caso también nos vamos a ayudar con un taco que puede ser una madera o alguna goma dura, ¿no? Que nos facilita también ir golpeando sobre el cilindro. O también se puede usar otro cilindro para ayudarnos a muestrear o algún cilindro hecho a propósito para usar de base. Entonces, como le había comentado, vamos a agarrar el cilindro. Bueno, este yo lo intenté meter a mano, vimos que no entraba. Siempre con la punta biselada hacia abajo, lo apoyamos sobre la superficie y en este caso nos vamos a ayudar con unos golpes, pero siempre tratando de modificar lo mínimo posible la estructura del suelo. Entonces, con unos golpecitos muy suaves, tratando de que vaya entrando lo más parejo posible, vamos a ir enterrando el cilindro. Ya está casi en la superficie, entonces me voy a ayudar con otro cilindro, ¿no? Para que quede bien al ras del suelo. Faltaría un poquitito. Bueno, entonces ahí ya tendríamos el cilindro dentro del perfil y bueno, como les dije, tratando de disturbar lo mínimo posible la estructura del suelo. Ahora, para sacar el cilindro también lo debemos sacar con cuidado, ¿no? Esa muestra debe llegar, va a llegar dentro del cilindro, conservando la estructura, debe llegar al laboratorio, donde vamos a proceder a secar la muestra en estufa y posteriormente determinar el peso del suelo seco estufa que hay dentro de ese cilindro. Con el valor del suelo seco estufa, que sería la masa de los sólidos del suelo, y conociendo el volumen interno del cilindro, vamos a calcular la densidad aparente. Como les dije, estas muestras, que las denominamos como muestras sin disturbar, también se pueden utilizar para las curvas de retención hídrica, que eso lo vamos a ver en propiedades edáficas, por lo que la muestra también debe llegar sin disturbar hasta el laboratorio. Eso es importante. Ahora, esta muestra no podemos, como hacíamos con las bolsas, que las metemos en una caja y las mandamos al laboratorio, sino hay que trasladarlas con mayor cuidado para conservar esa estructura, esa porosidad. Y lo mismo para sacarla dentro del pequeño perfil que hemos abierto. Lo vamos a sacar con mucho cuidado. En este caso, bueno, me ayudo con el cuchillo que utilizamos normalmente en las calicatas. Nos podemos ayudar también con una palita de mano, pero bueno, siempre teniendo cuidado de no romper la muestra. Entonces, una vez que descalzamos la muestra, fíjense en que hago todo con sumo cuidado, a pesar que está difícil porque está muy seco el suelo. Acá tendría el cilindro. Obviamente todo este volumen que excede al cilindro no corresponde a la muestra que ocuparía el volumen del cilindro de densidad aparente. Entonces voy a proceder a enrasar al volumen del cilindro. Acá vemos, esta no sería una muestra perfecta para la determinación de densidad aparente, porque vemos que cuando saqué el excedente del cilindro, una parte del suelo la perdí, ¿sí? Sin embargo, la vamos a guardar, después vamos a tener en cuenta este problema en el momento del muestreo. Pero bueno, que esta complicación está relacionada a lo que les decía, que el suelo está bastante húmedo para esta determinación. Así que eso es un factor a tener en cuenta. Entonces, bueno, tapamos la parte inferior. Vamos a hacer lo mismo con la parte superior, que como les había comentado, conviene sobrepasar un poco los límites del cilindro. Vamos a hacer lo mismo, de quitar el excedente. Entonces, bueno, ahí tendríamos la muestra de volumen conocido, como les decimos. La tapamos y bueno, ahora esta muestra debe llegar al laboratorio, como les decía, con más cuidado que la muestra disturbada. Bueno, eso es todo y cualquier duda la vemos en los foros.